En 2019 México llevó a cabo una de las transformaciones más profundas de su sistema laboral en décadas, la reforma laboral que modificó cientos de artículos de la Ley Federal del Trabajo. Un cambio diseñado no solo para cumplir con compromisos internacionales como el Tratado en México, Estados Unidos y Canadá, sino también para dar respuesta a necesidades pendientes de justicia y equidad en las relaciones entre los trabajadores y patrones. En este video tenemos un objetivo claro, el cual es explicar cómo esta reforma protege los derechos fundamentales de los trabajadores mexicanos y detallar el funcionamiento del nuevo sistema de justicia laboral que se implementó. Antecedentes de la reforma laboral en México. Antes de la reforma laboral, los conflictos entre trabajadores y patrones no se resolvían en tribunales del Poder Judicial, sino en las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas eran órganos administrativos encargados de resolver conflictos laborales. Existían dos tipos: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se encargaba de resolver conflictos en industrias estratégicas como minería, hidrocarburos, electricidad o ferrocarriles, y juntas locales de conciliación y arbitraje, que se encargaban de resolver conflictos laborales en empresas o negocios locales y en industrias pequeñas. Estas juntas tenían la función de conciliar entre trabajador y patrón y, si no había acuerdo, emitir una resolución sobre el conflicto laboral. Sin embargo, con el paso del tiempo el sistema comenzó a presentar diversos problemas que afectaban el acceso a la justicia laboral. El sistema anterior tenía varias deficiencias que provocaron la necesidad de una nueva reforma. Algunos de estos problemas eran: 1. La falta de independencia. Las juntas dependían del Poder Ejecutivo, lo que generaba cuestionamientos sobre su imparcialidad al resolver conflictos laborales. 2. Procesos muy largos. Los juicios laborales podían tardar muchos años en resolverse, lo que afectaba principalmente a los trabajadores que dependían de esos ingresos. 3. Falta de transparencia. En muchos casos existían prácticas poco transparentes, especialmente en el registro de sindicatos o contratos colectivos. 4. Control sindical y falta de democracia. Es decir, durante décadas existieron sindicatos controlados por líderes que permanecían en el poder sin elecciones libres, lo que limitaba la verdadera representación de los trabajadores. Y 5. Los contratos colectivos de protección. Algunas empresas firmaban contratos con sindicatos sin que los trabajadores realmente participaran o conocieran estos acuerdos. Debido a estos problemas, se impulsó una reforma para modernizar el sistema de justicia laboral y garantizar derechos más efectivos a los trabajadores. Los principales objetivos de esta reforma fueron: eliminar las juntas de conciliación y arbitraje y trasladar los conflictos laborales a tribunales laborales del Poder Judicial para garantizar mayor imparcialidad; crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, encargado de la conciliación y del registro de sindicatos y contratos colectivos; garantizar libertad sindical y democracia sindical mediante el voto libre, directo y secreto para elegir dirigentes sindicales; hacer que los conflictos laborales se resuelvan de manera más rápida y transparente. Conclusión: la reforma laboral fue necesaria para mejorar el sistema de justicia laboral, garantizar los derechos de los trabajadores y modernizar las instituciones encargadas de resolver conflictos laborales en México. Creación del nuevo sistema judicial laboral en México. Fue uno de los cambios más importantes de la reforma laboral que entró en vigor en 2019 y que continúa aplicándose en 2026. Esta reforma transformó la manera en que se resuelven los conflictos entre trabajadores y empleadores, con el objetivo de que los procesos sean más rápidos, transparentes y justos. Para entender este nuevo sistema, es importante conocer dos elementos principales: los tribunales laborales dentro del Poder Judicial y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Antes de esta reforma, los conflictos laborales en México se resolvían en las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas formaban parte del Poder Ejecutivo y estaban integradas por representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. Sin embargo, ese sistema tenía varios problemas, como procesos muy largos, falta de transparencia y retrasos en la resolución de los casos. Debido a estas dificultades, se decidió crear un nuevo modelo de justicia laboral que garantizara mayor imparcialidad y eficiencia. Uno de los cambios más importantes fue la creación de tribunales laborales dentro del Poder Judicial. Esto significa que ahora los conflictos laborales son resueltos por jueces especializados en materia laboral en lugar de las juntas que existían anteriormente. Estos tribunales pueden ser federales o estatales, dependiendo del tipo de conflicto laboral. Otra característica importante es que el nuevo sistema utiliza juicios orales, lo que permite que los procesos sean más rápidos y claros. Además, el juez analiza las pruebas, escucha a ambas partes y finalmente emite una sentencia que resuelve el conflicto laboral. Antes de acudir a los tribunales laborales, el nuevo sistema establece que las partes deben intentar resolver el conflicto mediante un proceso de conciliación. La conciliación consiste en que un trabajador y un empleador intenten llegar a un acuerdo con la ayuda de un conciliador neutral. Este procedimiento busca evitar que los conflictos lleguen a juicio, lo que ahorra tiempo y recursos para ambas partes. Para llevar a cabo este proceso de conciliación, se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este organismo público tiene varias funciones importantes dentro del nuevo sistema laboral. Primero, se encarga de facilitar la conciliación entre trabajadores y empleadores antes de iniciar un juicio. Segundo, es responsable del registro de sindicatos, contratos colectivos de trabajo y reglamentos internos. Además, también supervisa que los procesos sindicales como elecciones o votaciones de contratos colectivos se realicen de forma democrática y transparente. En conclusión, la reforma laboral creó un modelo de justicia laboral basado en tribunales laborales dentro del Poder Judicial y en mecanismos de conciliación previos al juicio.
Con estos cambios, México busca garantizar un sistema laboral más eficiente, justo y moderno que beneficie tanto a trabajadores como empleadores. Las garantías procesales en el nuevo sistema de justicia laboral que surgieron a partir de la reforma laboral del 2019 en México. Esta reforma buscó mejorar la forma en que resuelven los conflictos entre trabajadores y empleadores, para que los procesos sean más justos, rápidos y transparentes. Además, se estableció que los casos laborales ahora se resuelvan en tribunales laborales del Poder Judicial, conforme a lo que establece la Ley Federal de Trabajo. Como primer punto, los juicios más rápidos y transparentes. Una de las principales garantías es que los juicios laborales ahora son más rápidos y transparentes. Antes de la reforma, los conflictos laborales se resolvían en las juntas de conciliación y arbitraje, y muchos casos tardaban varios años en resolverse. Con el nuevo sistema, los tribunales laborales utilizan audiencias y procedimientos más claros, lo que permiten que los juicios sean más ágiles y que las decisiones se tomen de una manera más transparente. Como segundo punto, principios de oralidad, publicidad y inmediatez. El nuevo sistema laboral se basa en 3 principios importantes. Oralidad es el proceso que se desarrolla principalmente mediante audiencias orales, donde las partes presentan sus argumentos directamente ante el juez. Publicidad, los procedimientos deben ser transparentes y accesibles, para que exista mayor confianza en la justicia laboral. Inmediatez significa que el juez escucha directamente a las partes y analiza las pruebas durante la audiencia, lo que permite tomar una decisión más justa. Como tercer punto, el derecho de los trabajadores a una defensa justa. Otra garantía importante es el derecho de los trabajadores a una defensa. La reforma asegura que los trabajadores puedan defender sus derechos durante todo el proceso, lo que incluye pruebas, exponer sus argumentos, contar con un representante legal. Todo esto garantiza el respeto al proceso y a la justicia laboral. En conclusión, la reforma laboral del 2019 introdujo importantes garantías procesales que buscan mejorar el nuevo sistema de justicia laboral. Protección de los derechos colectivos. Uno de los aspectos más importantes de la reforma del 2019 fue el fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores. Estos derechos se refieren a la posibilidad que los trabajadores se organicen, participen en sindicatos y negocien de manera conjunta sus condiciones laborales. Antes de la reforma, en muchos casos estos derechos no se ejercían plenamente, ya que existían prácticas que limitaban la participación real de los trabajadores dentro de las organizaciones sindicales. Libertad sindical. Esto significa que los trabajadores tienen el derecho de decidir libremente si desean formar parte de un sindicato, crear uno nuevo o incluso cambiar de organización sindical si así lo desean. Este derecho implica que nadie puede obligar a un trabajador a pertenecer a un sindicato ni impedirle afiliarse al que considere conveniente. Con esta medida se busca que los sindicatos realmente representen los intereses de los trabajadores y no los de otros grupos o intereses externos. Democracia sindical. La reforma estableció que las decisiones importantes dentro de los sindicatos, como la elección de dirigentes o la aprobación de contratos colectivos de trabajo, deben realizarse mediante el voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores. Esto es muy relevante porque anteriormente en algunos sindicatos las decisiones se tomaban sin consultar realmente a los trabajadores, lo que provocaba falta de representación y transparencia. Con el nuevo sistema se pretende garantizar que los trabajadores participen activamente en la vida sindical y que las dirigencias respondan verdaderamente a la voluntad de sus miembros. Derecho a la negociación colectiva, que consiste en la facultad de los trabajadores organizados en sindicatos para negociar con los empleadores las condiciones de trabajo, como salarios, prestaciones, jornadas laborales y otras condiciones laborales. La negociación colectiva permite que los trabajadores tengan mayor fuerza para defender sus intereses, ya que actúan de manera conjunta y organizada frente al empleador. Además, la reforma busca que estas negociaciones sean auténticas y representen realmente la voluntad de los trabajadores. Buscan garantizar que los derechos colectivos se ejerzan de manera real y efectiva. La reforma laboral de 2019 intenta que los trabajadores tengan mayor participación en las decisiones que afectan su vida laboral y que los sindicatos funcionen de manera justa, transparente, democrática y representativa. De esta forma se busca fortalecer la justicia laboral y mejorar las condiciones de trabajo del país. El cambio en sindicatos y contratos colectivos. Como primer punto es el registro de sindicatos, que está fundamentado en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 365, 365 bis y 399 bis. Establece que el registro de sindicatos y contratos colectivos corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Uno de los cambios más importantes fue el registro de sindicatos, el cual dejó de estar a cargo de las juntas de conciliación y arbitraje y pasó al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto busca evitar prácticas irregulares y asegurar que los sindicatos estén registrados de forma transparente y legal, verificando que realmente representan a los trabajadores. Como segundo punto está la legitimación de contratos colectivos. Esto está en el artículo
390 ter de la Ley Federal de Trabajo. Establece que los contratos colectivos deben de aprobarse mediante el voto personal, libre y directo y secreto de los trabajadores. Legitimación de los trabajadores colectivos de trabajo. Antes de la reforma, muchos contratos colectivos se firmaban sin que los trabajadores lo conocieran o aprobaran. Con la nueva norma, los contratos deben ser sometidos a una consulta mediante el voto personal, libre y directo y secreto de los trabajadores para que estos se decidan si están de acuerdo con el contrato colectivo que los regula. Como tercer punto y último es la eliminación de contratos de protección. Se explica que la reforma laboral busca eliminar los llamados contratos de protección patronal mediante la legitimación obligatoria de contratos colectivos. Asimismo, la reforma busca la eliminación de los llamados contratos de protección. Estos contratos eran acuerdos entre empresas y sindicatos que no representaban realmente a los trabajadores, ya que se firmaban sin su participación y generalmente favorecían a los empleadores. Con los nuevos mecanismos de legitimación y votación, se pretende que solo existan contratos colectivos auténticos que reflejen la voluntad de los trabajadores. Resultados de la reforma laboral del 2019. Uno de los principales resultados fue la creación de un nuevo sistema de justicia laboral. Antes de la reforma, los conflictos laborales se resolvían en las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora, estos casos son atendidos por tribunales laborales del Poder Judicial, lo que busca mayor imparcialidad y transparencia. También se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Otro resultado importante fue la legitimación de contratos colectivos, que permite a los trabajadores votar de manera libre y secreta para decidir si desean mantener su contrato colectivo. Esto fortalece la participación directa de los trabajadores en las decisiones sindicales. Entre los beneficios más importantes para los trabajadores se encuentran la mayor libertad sindical, permitiendo que los trabajadores elijan libremente sus representantes, el voto personal libre y secreto para elegir dirigentes sindicales y aprobar contratos colectivos, procesos laborales más transparentes e intentos de conciliación previos al juicio, lo que puede resolver conflictos de manera más rápida. Estas medidas buscan garantizar mayor protección de los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. Retos y desafíos en su aplicación. A pesar de sus avances, la reforma laboral también enfrenta varios retos. Uno de los principales desafíos es la implementación completa del nuevo sistema en todo el país, ya que requiere recursos, capacitación y adaptación institucional. Otro reto es fortalecer la cultura de conciliación para que trabajadores y empleadores puedan resolver conflictos sin necesidad de largos procesos judiciales. Además, todavía existe el desafío de garantizar que todos los sindicatos funcionen de manera verdaderamente democrática, evitando prácticas corporativas del pasado. En conclusión, la reforma laboral de 2019 representa un paso importante para un sistema laboral más justo, transparente y democrático. Sin embargo, su éxito depende de su correcta aplicación y del compromiso tanto del Estado como de los trabajadores y empleadores para fortalecer la justicia laboral en México. Conclusión. La reforma laboral de 2019 representó uno de los cambios más significativos en el sistema jurídico laboral mexicano en las últimas décadas. A partir de las modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, se buscó transformar el modelo de justicia laboral y fortalecer los derechos colectivos de las personas trabajadoras. Entre sus principales aportaciones se encuentra la sustitución del antiguo sistema de juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial, con el propósito de garantizar procesos más imparciales, ágiles y transparentes. Asimismo, esta reforma fortaleció la libertad sindical y la democracia interna de los sindicatos, al establecer la elección de dirigentes mediante voto personal, libre, directo y secreto, además de poder exigir la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Estas medidas buscan asegurar que la representación sindical responda verdaderamente a la voluntad de las y los trabajadores. En este sentido, la reforma no solo modificó la estructura institucional del sistema laboral, sino que también buscó equilibrar las relaciones entre trabajadores y empleadores, promoviendo una mayor transparencia, participación y protección de los derechos laborales. Por ello, puede considerarse un avance relevante en la modernización del derecho del trabajo en México y en la consolidación de un sistema de justicia laboral más efectivo y acorde con sus principios constitucionales.